¿Realmente estamos preparados para el cambio? Vivimos en un presente que se reconstruye cada segundo. Somos constantes aprendices de todo. Las cosas que aprendemos hoy se quedan tan obsoletas como la última versión de un smartphone. Nuestra realidad exige que evoluciones con la misma rapidez. Pero donde todos quieren un cambio, pocos están listos para hacerlo. Nosotros evolucionamos para que tú no dejes de hacerlo. Con una nueva oferta educativa, estratégica e innovadora que evoluciona al ritmo que tú necesitas. Con el fin de que construyas la realidad para la que nadie nos preparó. Sé lo que el mundo necesita, no lo que el mundo dicta. Nosotros te daremos las herramientas para lograrlo. El mundo cambió, nosotros también. ¿Realmente estamos preparados para el cambio? Vivimos en un presente que se reconstruye cada segundo. Somos constantes aprendices de todo. Las cosas que aprendemos hoy se quedan tan obsoletas como la última versión de un smartphone. Nuestra realidad exige que evoluciones con la misma rapidez. Pero donde todos quieren un cambio, pocos están listos para hacerlo. Nosotros evolucionamos para que tú no dejes de hacerlo. Con una nueva oferta educativa, estratégica e innovadora que evoluciona al ritmo que tú necesitas.
con el fin de que construyas la realidad para la que nadie nos preparó. Sé lo que el mundo necesita, no lo que el mundo dicta. Nosotros te daremos las herramientas para lograrlo. El mundo cambió, nosotros también. ¿Realmente estamos preparados para el cambio? Vivimos en un presente que se reconstruye cada segundo. Somos constantes aprendices de todo. Las cosas que aprendemos hoy se quedan tan obsoletas como la última versión de un smartphone. Nuestra realidad exige que evoluciones con la misma rapidez. Pero donde todos quieren un cambio, pocos están listos para hacerlo. Nosotros evolucionamos para que tú no dejes de hacerlo. Con una nueva oferta educativa, estratégica e innovadora que evoluciona al ritmo que tú necesitas. Con el fin de que construyas la realidad para la que nadie nos preparó. Sé lo que el mundo necesita, no lo que el mundo dicta. Nosotros te daremos las herramientas para lograrlo. El mundo cambió, nosotros también.
Hola a todos, buenas tardes. Espero que se encuentren muy bien. Vamos a comenzar con la presentación. Bienvenidos todos a este seminario organizado por la Escuela de Gobierno. Un anuncio antes de iniciar. Sus preguntas las pueden realizar en el chat de Zoom y equipo de la Escuela de Gobierno va a estar revisando este chat y nos va a ir haciendo llegar sus preguntas para poder atenderlas hacia el final de la presentación. Bienvenidos, hoy vamos a hablar de toma de decisiones bajo condiciones de incertidumbre. En particular, vamos a discutir un análisis o parte de un estudio que estamos realizando en la Escuela de Gobierno para analizar diferentes alternativas de respuesta al COVID-19, considerando evidentemente pues un amplio espectro de incertidumbre, esto desde una perspectiva de simulación numérica. Yo soy Edmundo Molina, profesor investigador de la Escuela de Gobierno del Tecnológico de Monterrey. Antes de iniciar, me gustaría compartir con ustedes algo de información que me parece es valioso, especialmente si este tipo de análisis y, digamos, estudios son de su interés. La Escuela de Gobierno en noviembre de este año va a organizar la reunión anual de la Sociedad para la toma de decisiones bajo condiciones de incertidumbre profunda. Y en preparación para esta conferencia que estaremos organizando, vamos a llevar a cabo durante los siguientes meses una serie de seminarios web semanales en donde diferentes ponentes nos platicarán de temas de investigación en la frontera de métodos en esta disciplina. Y aquí les pongo el calendario para que lo anoten, para que lo revisen y ojalá nos puedan acompañar, se puedan registrar, así como al final encontrarán también el enlace para enviarnos sus propuestas en caso de que deseen participar en esta reunión anual. Muy bien, vamos a iniciar. Antes de entrar en materia con el análisis, quisiera primero motivar un poco por qué es importante que hagamos este tipo de análisis empleando modelos de simulación y la experimentación computacional. Y en primera instancia, una de las cosas que está sucediendo es que vivimos en una etapa de gran aceleración. Lo que ustedes pueden ver en este gráfico es diferentes variables ambientales, por ejemplo, las emisiones de dióxido de carbono, las emisiones de metano, la pérdida de bosques tropicales. Y ustedes pueden ver claramente en este gráfico, que es muy interesante, que en los últimos 200 años todas estas variables ambientales han ido sufriendo un cambio exponencial. Es decir, han estado sufriendo un gran cambio, una gran aceleración. Ahora, es decir, nuestro planeta o nuestro globo está cambiando de manera acelerada, pero no solamente el planeta, también está cambiando la sociedad de manera, digamos, acelerada. En este otro gráfico que ustedes están viendo aquí, podemos ver el mismo patrón de cambio exponencial para diferentes variables, como entre ellas, evidentemente, la población urbana, la riqueza de diferentes naciones, nuestra interconectividad medida por justamente la inversión extranjera directa. Y ustedes pueden ver justamente cómo también no solo cambia nuestro planeta, sino que también nosotros estamos cambiando a una tasa bastante rápida. Y esto evidentemente pues es un reto en términos de cómo podemos garantizar la sostenibilidad en el largo plazo. Cambiar aceleradamente es evidentemente ya un reto, un gran problema que resolver, pero adicionalmente a estos cambios acelerados, lo que está pasando en años recientes es que tendemos a ver
cada vez de manera más clara justamente la información factual, la información científica, la tendemos a filtrar desde nuestra perspectiva, digamos, de preferencias personales o políticas, ¿no? Y esto es, digamos, es un tema interesante. Ustedes pueden ver, por ejemplo, en este gráfico, es una encuesta reciente sobre lo que está pasando en Estados Unidos con el coronavirus. Y ustedes pueden ver cómo el nivel de preocupación varía sustancialmente en función de si te identificas como un votante demócrata o si te identificas como un votante republicano. Entonces tenemos dos cosas. Por un lado, cambio acelerado en el planeta y en nuestra sociedad. Y adicionalmente a esto, pues difícil para la sociedad asimilar información factual porque tendemos a tergiversarla dependiendo de nuestras preferencias políticas. La combinación de estas dos cosas puede ser desastrosa y especialmente cuando queremos justamente responder a fenómenos complejos como en el caso de lo que estamos pasando actualmente, que es esta pandemia global. Ahora bien, tradicionalmente lo que hacemos desde el punto de vista de política pública es construimos modelos de simulación y esos modelos de simulación los ocupamos para proyectar cómo podría ser el futuro, pero tradicionalmente este método de análisis pues ha encontrado fuertes limitaciones. Les pongo un ejemplo. En la década de los 70, en medio de la crisis mundial por el petróleo, Estados Unidos estaba preguntando qué tanto podría responder en términos de eficiencia energética a diferentes escenarios de choque justamente por los cambios en los precios del petróleo. Y ustedes pueden ver cómo en este gráfico lo que están viendo ustedes es una proyección numérica basada en 100 datos de información. Y ustedes pueden ver una línea pues bastante cómoda en términos de cómo hay una relación perfectamente lineal entre el crecimiento económico y la eficiencia energética. Ahora ven, con esta información en 1970 proyectaron diferentes escenarios. ¿Y qué sucedió? Lo que sucede tradicionalmente con los modelos de simulación, los modelos numéricos, cuando son proyectados en el muy largo plazo, pues evidentemente todos esos modelos se equivocaron. Como podemos ver aquí, la línea azul contrasta muy claramente lo que en realidad pasó en la década de los 70 versus las proyecciones basadas en 100 años de información histórica. Ahora bien, por esta razón, justo los modelos de simulación tuvieron un apogeo en la década de los 70 y después hacia los 90 empezaron a entrar en una época, digamos, de desuso o de, digamos, usos muy particulares. Pero recientemente, en los últimos 15 años, a través del desarrollo de nuevas capacidades analíticas, principalmente la capacidad de ocupar cómputo de alto desempeño de manera bastante fácil, a un costo bastante asequible, y por otro lado, la proliferación de nuevos algoritmos de aprendizaje máquina o de inteligencia artificial. Estos cambios recientes nos han permitido emplear los modelos de simulación en formas completamente diferentes. Es decir, podemos ocupar un modelo de simulación, podemos construir una simulación matemática de un problema que nos aqueje, pero ahora con estas capacidades podemos explorar el comportamiento de ese modelo en un amplio espacio paramétrico, o dicho de otra manera, en un amplio espacio de escenarios, y a través de herramientas estadísticas como el aprendizaje máquina o la inteligencia artificial, podemos hacer un entendimiento estratégico justamente de los resultados de esos experimentos masivos. Muy bien, entonces era un poquito de introducción lo anterior para motivar el análisis que quisiera compartir con ustedes el día de hoy. Lo que hemos estado haciendo las últimas semanas es desarrollar un modelo para entender qué es lo que está pasando con el brote pandémico del virus COVID-19. Para esto desarrollamos un modelo SIR, las siglas SIR, denotan, es un modelo, el modelo estándar epidemiológico, denotan evidentemente susceptible, infected and recover en términos de la población. El modelo que desarrollamos es un modelo que básicamente describe, ustedes pueden ver a la izquierda este diagrama de sistemas y a la derecha justamente de manera muy breve las ecuaciones diferenciales que describen la dinámica de cambio de este brote pandémico, pero en resumen lo que hace este virus es considerar parámetros como la población total, la efectividad de la enfermedad, la frecuencia con la cual la gente tiene contacto, y a través de esas ecuaciones diferenciales, digamos, o esta modelación sistémica, lo que hacemos es tratar de entender cómo es que una población que se encuentra en el grupo de personas susceptibles a una enfermedad se contagian y eventualmente se recuperan o fallecen. Ahora bien, antes de describir el análisis, quiero presentarles, como cualquier estudio de simulación,
es importante que discutamos previamente algunas consideraciones o limitaciones sobre el modelo. Todos los modelos tienen limitaciones, todos los modelos tienen consideraciones. Es importante que las consideremos antes de ver los resultados del análisis. Primero, esto no es una herramienta de predicción, es un ejercicio de simulación, es un ejercicio de experimentación y ningún modelo en principio debería ser usado para, digamos, tratar de predecir qué es lo que puede pasar hacia el futuro, dado que pues estamos justamente pasando por una situación altamente volátil. El modelo no considera aún, estamos trabajando justo en este desarrollo, pero no considera aún spillovers geográficos entre zonas de contagio. Esto es que el modelo no considera justamente cómo que tu vecino tenga el virus pueda impactar marginalmente la probabilidad de que tú contraigas el virus también. El parámetro de infectividad, que es un parámetro muy relevante, discutiremos en un momento más, lo que hace es agregar varias características epidemiológicas, por ejemplo, la propensión de enfermedades crónicas, la proporción, digamos, de edades en la población en términos de en riesgo al virus y el precondicionamiento de esquemas de vacunación para diferentes contextos. Es decir, este parámetro agrega varias características epidemiológicas y en algunos contextos sería importante desagregarlo y entenderlo con mayor detalle. Ahora bien, el modelo que les voy a presentar se concentra principalmente en caracterizar cuáles son las implicaciones de la diferencia que existe entre el número de casos confirmados, este es el número de casos que las autoridades todos los días nos están informando a nivel global, cuál es la implicación de la diferencia entre ese número y el número de casos reales, ¿no? O el número potencial de casos reales. Y esta diferencia, como vamos a ver en un momento más, es bastante relevante para diseñar y analizar la respuesta de política pública. Como ustedes ya habrán escuchado en diversos foros en los medios, para poder abatir el daño que puede causar este brote pandémico, tenemos que implementar esta estrategia de distanciamiento social, que justamente lo que busca, como lo hemos escuchado con bastante frecuencia, es esto de achatar la curva. Y es justamente lo que ustedes pueden ver en este gráfico. Estos ya son resultados del modelo de simulación que les acabo de describir. Lo que ustedes pueden ver, la línea azul es sin ningún distanciamiento social, la línea roja es con un distanciamiento social agresivo, y ustedes pueden ver que en la medida que reduzcamos la tasa de contactos entre la población susceptible y la población infectada, disminuimos la probabilidad de contagio y con eso lo que hacemos es que la progresión del virus sea más pausada y esto nos permite darle tiempo a nuestro sistema de salud de asimilar ese choque. Ese es comportamiento que el modelo de simulación que estamos empleando, y les voy a escribir hoy, ya reproduce. Pero, digamos, derivado de lo anterior, concluimos sin duda que el distanciamiento social es esencial para responder al virus. Sin embargo, el reto de política pública es que no sabemos cuál es el número de contagios real y eso tiende a ser bastante relevante, como lo pueden ver ustedes en esta gráfica. El eje horizontal es el tiempo, el eje vertical a la izquierda son las personas infectadas con el virus, el eje horizontal vertical a la derecha son las personas confirmadas con el virus. Y lo que ustedes están viendo es la línea azul, es el número de casos reales, y la línea azul más claro es la línea de contagios confirmados. Y ustedes pueden ver para un momento en el tiempo particular, por ejemplo 120 días, ustedes pueden ver la gran diferencia que existe entre el número de contagios confirmados y el número de contagios reales en una población. Es decir, esos retrasos en la información y en lo que tomas confirmar o en lo digamos, o la falta de pruebas es lo que conduce justamente a esta divergencia. Ahora bien, ¿qué tan importante puede llegar a ser esta divergencia? Pues bastante importante. Ustedes pueden ver en las columnas el mismo gráfico, pero para diferentes casos de retrasos de información. En la izquierda tienen ustedes el caso ideal, en donde tiene solamente un día de retraso, es decir, tu sistema de salud, tu estrategia de contención tiene la capacidad de saber, digamos, en tiempo básicamente real cuál es el número de personas contagiadas con el virus. Y hacia la derecha ustedes están viendo un caso, digamos, bastante digamos, más drástico, en donde te toma al menos un mes conocer qué es verdaderamente lo que está pasando con tu población. Ustedes pueden ver en este último caso la diferencia entre el número de casos confirmados y el número de casos reales, pues es varias escalas diferentes, ¿no? En este caso, casi 300% más de número de casos reales con respecto al número de casos confirmados. Es decir, esto es muy relevante porque este retraso de información pues, nos puede impactar bastante en cómo ejecutamos una estrategia de respuesta ante el virus. Y esto lo motivamos en el siguiente gráfico. Lo mismo estamos viendo en el eje de las X, el tiempo, en el eje de las Y, la población confirmada con el virus. Y ustedes pueden ver ahora en color diferentes tiempos de retraso para, digamos, estas diferentes simulaciones. Y aquí lo esencial
es que ustedes vean si tu estrategia de contención la vas a disparar cuando tengas 100,000 contagios confirmados. Ustedes pueden ver, por ejemplo, si tienes un retraso de información de un día, esa estrategia la vas a disparar en el día 86. Y si tienes retrasos en la confirmación de estos contagios de más o menos un mes, esa estrategia la vas a disparar en el día 98. Es decir, van a pasar más o menos 12 días de diferencia entre que en un caso u otro para disparar tu estrategia de contención. Esto es muy relevante porque son 12 días a través de los cuales pudiste haber implementado una estrategia de distanciamiento social que en el agregado va a resultar en un menor número de vidas perdidas. Y es justamente lo que ustedes pueden ver en esta gráfica. De nueva cuenta, en el eje de las X es el tiempo, en el eje de las Y ustedes pueden ver la tasa de mortalidad del virus, de este brote pandémico, y ustedes pueden ver, dependiendo del distanciamiento social que tú realices, pues puedes ver claramente que un distanciamiento social evidentemente reduce la tasa de mortandad del brote pandémico. Ahora bien, entre más tiempo pase, que es lo que están viendo en el eje de las X, entre más tiempo pase en que tú puedas confirmar cuántas personas enfermas hay en la población, la tasa de mortalidad de ese virus va incrementándose justamente porque retrasas la ejecución de una estrategia de distanciamiento social que te permita justamente evitar ese incremento en el número de muertes. Muy bien, entonces lo anterior es el resultado de un ejercicio, digamos, básico para entender de manera inicial la intuición de este modelo de simulación. Y lo que hemos estado haciendo en días recientes es calibrar este modelo a casos reales que han sucedido en los últimos meses para justamente tratar de entender qué diferencias existen en las diferentes estrategias de contención de diferentes países. Lo que ustedes están viendo son los gráficos de este ejercicio de calibración para el caso italiano. El gráfico de la izquierda tiene en el eje de las X el tiempo para los dos gráficos, y en el gráfico de la izquierda, en el eje vertical, tiene el número de casos confirmados. Ustedes pueden ver, la línea punteada es la información real, es decir, es como ha progresado la enfermedad en este país. Y lo que ustedes pueden ver en la línea sólida es justamente la simulación que mejor representa la información histórica para el caso italiano empleando nuestro modelo. Y a la derecha ustedes pueden ver el mismo ejercicio para el caso de muertes confirmadas. Es decir, la calibración que hacemos con este modelo, lo que buscamos es encontrar la combinación de parámetros que mejor refleje estas dos variables en función de la estructura matemática que escribían al inicio de esta discusión. Lo mismo hemos hecho para el caso de Corea del Sur. Ustedes pueden ver también el mismo resultado. A la izquierda el número de casos confirmados, a la derecha el número de muertes. Y de nueva cuenta ustedes pueden ver cómo el modelo está, digamos, en este ejercicio de calibración, replica, digamos, la información histórica para cada caso. Los resultados de esta calibración son inicialmente bastante interesantes porque nos describen de manera general cómo ha sido la estrategia de contención para cada país. Y aquí quisiera, y es justamente aquí en esta gráfica que buscamos contrastar estos dos ejercicios de calibración. Y quisiera apuntar a varias cosas aquí interesantes. Vean, por ejemplo, este parámetro, que es el número de infectados durante el primer caso confirmado. Es decir, en Italia, más o menos por ahí, la segunda parte de enero, se dio la confirmación de los primeros 3 casos de COVID. Ahora, de acuerdo al modelo que les acabo de comentar y a la calibración que les acabo de mostrar, eso implicaría que en el momento en que Italia confirmó sus primeros 3 casos de COVID, en realidad ya había en el país alrededor de 1,400 personas enfermas con el virus. Ahora bien, si contrastan ustedes este caso con el caso de Corea del Sur, pueden ver justamente las diferencias en la estrategia de contención de cada país. Por ejemplo, en el caso de Corea del Sur, en el momento en que se dio el primer caso confirmado, que fue la primera parte del mes de enero, en ese momento, de acuerdo a la estimación de este modelo, en realidad Corea del Sur habría tenido 439 casos reales de COVID. Otros aspectos interesantes de este ejercicio de calibración, ustedes pueden ver, por ejemplo, cómo la infectividad del virus es mayor en promedio comparada con la infectividad del virus en Corea del Sur. También pueden ver cómo los retrasos de información, es decir, al parecer
de acuerdo a esta calibración, le toma más tiempo al sistema de salud italiano saber qué es lo que está pasando, con quién está enfermo, quién está enfermo, comparado en este caso con Corea del Sur. Y ustedes pueden ver otro gráfico muy interesante, es justamente que vemos cómo el sistema de salud italiana rápidamente se saturó de casos con COVID y eso disparó disparó sustancialmente la tasa de mortandad del virus. Y lo pueden ver ustedes comparándolo con en el caso de Corea del Sur. Muy bien, con estos, lo que hemos estado haciendo con estos dos ejercicios de calibración es analizar qué pasaría con las curvas de difusión del virus a nivel estatal en nuestro país. Es decir, lo que hemos estado haciendo con este ejercicio de calibración es justamente tratar de entender qué pasa si nuestra estrategia de contención, la estrategia que estamos implementando en México, se desempeña más como la italiana. ¿Cómo se vería eso en términos de número de contagios? Sí, es justamente lo que ustedes están viendo aquí en este gráfico. En el eje de las X tienen el tiempo, en el eje de las Y tienen el número de casos acumulados confirmados de COVID-19 y cada línea representa un estado. Ustedes pueden ver más o menos en este primer ejercicio de simulación que el pico, digamos, de contagios más o menos en varias zonas del país sería alrededor de la primera quincena de julio. Comparando esta primera estimación con algunas estimaciones, ustedes pueden ver el estudio de Boston Consulting Group a la derecha, pues más o menos esta primera calibración nos dice que estos estimados están, digamos, dentro del rango de lo que algunos otros grupos están esperando. Este trabajo, evidentemente, de mayor envergadura, ya no es trabajo solamente mío, sino trabajo que estamos haciendo en colaboración con el doctor Fernando Gómez, el doctor Luis Serra, y para más información sobre todo el análisis que les voy a presentar, les recomiendo que que visiten la página de México COVID-19, en donde encontrarán pues un número valioso de recursos sobre nuestro trabajo para estudiar esta pandemia. Muy bien. Con esta primera simulación, lo que hemos tratado de entender es cómo, digamos, estas diferentes curvas de difusión del virus a nivel estatal y tratar de estimar cuántos días nos tomaría estabilizar el número de contagios en nuestro país empleando esos parámetros y analizando cada uno de los estados. Ustedes pueden ver aquí en este diagrama de barras, pues, más o menos el promedio va a estar entre 120 días, considerando, digamos, que el primer caso confirmado fue a principios de marzo. Esas estimaciones de nueva cuenta, recordarles que consideran justamente ese retraso de información que hay entre el número de casos reales y el número de casos confirmados. Ahora, con estas curvas de difusión del virus, lo que hemos estado haciendo en días recientes es analizar cuál puede ser el potencial impacto de esta pandemia en diferentes sectores económicos en el país. Y para esto hemos cruzado la base de datos del Censo Económico 2014 a nivel rama con las diferentes curvas de difusión del virus a nivel estatal. Y empleando ese ejercicio analítico, lo que hemos hecho es hacer una primera estimación del impacto que tendrá la contención del virus COVID-19 en nuestro país en términos de empleo. Y es justamente lo que ustedes están viendo en este gráfico de mosaico. Entre más grande sea el mosaico, mayor el impacto en términos de pérdida de empleo a nivel sectorial en el país. Y ustedes pueden ver, pues evidentemente, uno de los sectores que parece ser que será mayormente impactado es justamente el comercio al por menor, pero ustedes pueden ver básicamente cómo este impacto, digamos, se va a ir diferenciando en los diferentes sectores, dependiendo evidentemente de qué tanto te impacta en tu actividad económica la necesidad de tenerte que distanciar socialmente. Ahora bien, dentro de cada sector, lo que ustedes estaban viendo en el gráfico anterior es el código en el censo económico a nivel sector. Si vemos dentro de cada sector, podemos encontrar la desagregación de los impactos económicos en términos de pérdida de empleo a nivel rama. Y ustedes pueden ver, por ejemplo, en el comercio al por menor, pues no todos los sectores van a ser igualmente impactados. Vemos, por ejemplo, como algunos sectores, pues, por ejemplo, las tiendas departamentales son aquellas las que dentro de este sector serán impactadas de manera más sustancial debido a la estrategia de contención del virus. Ahora, algo muy interesante del análisis que estamos haciendo es que como tenemos curvas a nivel estatal y tenemos la información del censo económico a nivel estatal, pues podemos justamente tratar de empezar a entender cómo podría ser este impacto de la contención del virus a nivel estatal por sector y rama económica. Y ustedes pueden ver estos dos gráficos, lo que estamos constatando es
es contrastando, es justamente el impacto que puede tener en el estado de Nuevo León versus el impacto que puede tener en el estado de Chiapas. Y ustedes pueden ver, por ejemplo, cómo en Nuevo León, pues el sector que potencialmente puede ser más afectado es justamente el sector de industrias manufactureras. Y vemos en Chiapas, por ejemplo, cómo los servicios de alojamiento temporal y de preparación de alimentos, pues puede ser, digamos, ese sector que quizás tenga el mayor impacto, digamos, en comparación con lo que acabo de mostrarles a nivel nacional. Entonces, esto nos permite tener una primera aproximación de dónde pueden estar los impactos a nivel sectorial de justamente la estrategia de contención. Ahora bien, lo que les decía al principio de la plática es que no debemos de confiar en una sola proyección de un modelo de simulación, porque la probabilidad de que esa proyección esté equivocada es 1. Y en realidad lo que tenemos que hacer es tratar de entender o emplear estos modelos desde una perspectiva de experimentación que nos permita analizar en un amplio universo de futuros cómo se podrían comportar, digamos, tanto el impacto económico como la progresión de la difusión del virus, variando diferentes parámetros. Y es justamente lo que ustedes están viendo aquí, son las curvas de difusión del virus a nivel estatal en la Ciudad de México, en el Estado de México, Nuevo León y Jalisco. Y lo que están viendo en el eje vertical es justamente el tiempo, y lo que están viendo en el eje horizontal están viendo el tiempo, en el eje vertical están viendo el número de casos confirmados. Lo que están viendo, la línea sólida es la corrida base que acabo de explicarles, y todas las líneas más claras son el número de, digamos, todos los escenarios que hemos estado considerando, variando principalmente la infectividad del virus, es decir, qué pasa si el virus es más infectivo de lo que pensamos, qué pasa si es menos infectivo de lo que pensamos, y también variando los retrasos de información. ¿Qué pasa si nuestros retrasos de información son más altos que en el caso italiano? ¿Qué pasa si son menores que en el caso italiano? Y ustedes pueden ver justamente pues cómo eso abre sustancialmente el abanico de posibilidades con respecto de cómo puede progresar el virus a nivel estatal. Esto lo podemos ver en términos del número de días necesarios para la contención del virus, y ustedes lo pueden ver justamente en este diagrama de barras. En los renglones están viendo los resultados para cada estado, y este diagrama de barras básicamente nos va a dar una indicación de dónde está la media del número de días necesarios para contención en cada estado, y nos está dando en esta parte superior del diagrama de barras justamente la dispersión o la variabilidad que puede tener esta estimación en función de los experimentos que hemos estado estimando. Y ustedes pueden ver cómo en el mejor de los casos, estos son casos muy poco probables, pero digamos representan aquellos casos donde el virus, por una combinación en los retrasos de información de efectividad, resulta que en el mejor de los casos, pues al menos nos va a tomar contener el virus en todos los estados, al menos nos va a tomar 60 días. Y podemos ver claramente cómo, pues dependiendo justamente de cómo se materialice cada escenario, pues nos puede llegar a tomar incluso 2 veces esta primera estimación, ¿no? Es decir, hasta 140, 120 días de contención. Ahora bien, esto también lo podemos, este mismo análisis lo podemos hacer justamente para analizar en qué sectores tienes la mayor, digamos, variabilidad en términos de los impactos esperados. Ustedes pueden ver cómo, pues dependiendo de cómo se materialice en un escenario en particular de infectividad y retrasos de información, pues el sector de comercio al por menor es aquel que tiene la mayor dispersión en términos de el número de trabajos, digamos, que puedes perder. Pero también ustedes pueden ver cómo hay un montón de sectores, por ejemplo, el sector de servicios educativos, por obvias razones, dado que es posible seguir, digamos, tener continuidad bajo cierto grado de contención social. Ustedes pueden ver también cómo hay sectores en donde, pues, si tú planeas, digamos, para un apoyo en la medida de este impacto económico, pues tú puedes ver que independientemente de qué escenario de infectividad o retrasos de información se materialice, pues ya tienes una muy buena idea de qué tan grande puede llegar a ser la necesidad de apoyo en este sector. Muy bien, ahora solo para concluir la plática, les decía que hemos hecho la calibración para el caso italiano y para el caso de Corea del Sur. Digamos, en este momento como 2 casos, digamos, típicos de cómo podemos responder a esta pandemia. Y lo que están viendo justamente en este momento son, digamos, los resultados justamente para este último caso de calibración, que pueden ver
en resumen, ustedes lo que están viendo aquí es que si nuestra estrategia se comporta como el caso de Corea del Sur, bueno, pues entonces en el caso base y en los demás escenarios vemos que no va a haber un gran escalamiento en el número de contagiados a nivel estatal, pero también vemos que evidentemente pues esto va a conducir a un mayor número de días para la estrategia de contención. Esto no implica que esa estrategia tenga mayor costo económico o tenga menor costo económico, es justamente parte del análisis que estamos en este momento realizando, ya que justamente el impacto a nivel sector y rama depende no solamente del número de días que toma contener el virus, sino también del grado de distanciamiento que tienes que implementar para poder lograrlo. Muy bien, sin más por el momento, les agradezco mucho su atención. Aquí tienen mi dirección de Twitter, mi página personal. Cualquier duda o comentario, pues estoy ahí a sus órdenes. Y recordarles que este es uno de los seminarios que está haciendo la Escuela de Gobierno para, durante esta etapa de contención del virus, conocer qué es lo que hacemos como investigación, como trabajo. Así, el jueves, el doctor Héctor Villarreal nos estará hablando justamente de su análisis de cómo el virus COVID-19 impacta las finanzas públicas del país. Y sin más, abrimos a preguntas y que tenga la audiencia. Déjenme revisar aquí sus preguntas. Un segundo, déjenme revisar nada más las preguntas. Listo. A ver, Carlos Avedallano nos pregunta, ¿qué porcentaje de la movilidad de la población es contabilizado para sugerir distanciamiento? Esta es una muy buena pregunta. Déjenme nada más dejar aquí mi cámara fija. Ups. Listo, entonces nos dice, ¿qué porcentaje qué porcentaje de movilidad de la población es contabilizado para sugerir distanciamiento? Bueno, esto varía dependiendo de cada estrategia de contención. De nueva cuenta, de acuerdo a lo que hemos venido estimando en el modelo de simulación, por ejemplo, en el caso italiano, estás hablando de una reducción de 20% en términos de los contactos, digamos, base. Y en el caso coreano estás hablando de una reducción más o menos del 80% con respecto de los contactos base entre la población susceptible e infectada, ¿no? Entonces, digamos, dependiendo de la estrategia de contención que se implemente, pues es, digamos, la agresividad en términos de, digamos, la reducción en el número de contactos. Evidentemente, aquí lo que estamos encontrando es que en el caso coreano, pues esa reducción fue bastante más sustancial que en el caso italiano. Aquí también recordar, ¿no?, que en el caso italiano lo que estaba sucediendo también es que llevaban un mayor retraso en términos de lo que estaba pasando con la pandemia. Ana Zavala nos pregunta qué porcentaje de la población se considera para realizar distanciamiento social ante una estrategia más agresiva. Creo que es una estrategia similar como justamente la que nos acaban de preguntar. Varía dependiendo de la estrategia de contención de cada país, pero de acuerdo a nuestras estimaciones, digamos, hay una diferencia muy sustancial entre el caso italiano y el caso coreano. Te decía más o menos del orden de 60 puntos porcentuales. Entonces, digamos, no reducir 20% tu tasa de contactos, digamos, pues eso conlleva, digamos, un esfuerzo menor versus, evidentemente, reducirla 80%, ¿no? Eso es, evidentemente, quedarte en casa, no salir, estar muy consciente justamente de mantener el distanciamiento social. Luis Fernando pregunta, en este ejercicio de simulación se está considerando la variable de tiempo de incubación del virus, la cual es entre 14 y 15 días. Efectivamente, eso es parte de lo que se considera en este modelo. Es parte de los parámetros base que se considera en el modelo CIR. Y quizás aquí vale la pena mencionar que los ejercicios de calibración, justamente que les mostraba, lo que están haciendo es explorar, digamos, todos esos parámetros, diferentes combinaciones, y lo que hace el ejercicio de calibración es encontrar el ajuste que reduce, digamos, de mejor manera el error entre el modelo y la información histórica.
Noé Martínez nos pregunta, en temas municipales y de gobiernos estatales tenemos restricción de datos. ¿Qué tan válido es utilizar indicadores nacionales en conjunto con indicadores municipales para realizar las proyecciones? Yo creo que, bueno, aquí lo que te puedo dar no es mi punto de vista. Yo creo que es muy importante que a nivel municipal ustedes estén haciendo su trabajo en términos de entender cómo está el virus en su población. Eso es muy importante porque ustedes justamente para responder y para saber qué está pasando, pues necesitan saber justamente qué está pasando con su población a nivel municipal. Por otro lado, todas las proyecciones que veas, y aquí quizás el mensaje que quiero mandarles es, lo que se informa todos los días en diferentes países son el número de casos confirmados, y el número de casos confirmados no es necesariamente el número de casos reales. Y podemos ver justamente lo que les acabo de mencionar, que dependiendo de la estrategia de contención de cada país, entendiendo esa estrategia como el número de pruebas que apliques, la capacidad de respuesta que tiene tu sistema de salud, el número de camas disponibles que tienes para responder a la pandemia y la efectividad del virus, es posible que esos retrasos sean mayores o menores, ¿no? Entonces, todos los números que tú recibas a nivel estatal o a nivel, todos los números que tú recibas a nivel estatal o a nivel nacional, todos los tienes que preferentemente ajustar por, digamos, la posibilidad de que en realidad estás viendo un subgrupo de los casos reales. Déjame ver. Diego Lombardi nos pregunta, ¿cómo vincula los datos del virus con los sectores económicos? ¿Es proporcional a lo que representa cada sector en términos poblacionales? Esa es una excelente pregunta. Lo que hicimos ahorita es importante mencionarlo, es un ejercicio inicial, pero lo que estamos haciendo es primero estimar el número de días que se requieren para la contención del virus a nivel estatal. En función de ese número de días, calibramos una curva de impacto marginal en términos de la probabilidad de que un sector particular pierda una proporción de empleos que está directamente, digamos, determinada por el grado de distanciamiento social. Dicho de otra manera, para poder estimar el número de empleos que se pierden a nivel sector y rama, lo que hacemos es estimar cuántos días se tomaría la estrategia de contención. Después tomas en cuenta el grado de distanciamiento social que esa estrategia refleja, y esos dos parámetros los empleamos para estimar el efecto marginal en la pérdida de empleo a nivel sectorial. Y aquí considerando evidentemente que no todas las ramas a nivel, digamos, no todas las ramas van a ser impactadas igualmente por el virus, ¿no? De nueva cuenta, por ejemplo, toda la cuestión de hotelería tiene un impacto alto, ¿no? En términos del número de empleos que puedes perder en el sector turismo, ¿no? Pero eso va a ser muy diferente, por ejemplo, con el sector educacional. Y justamente en esas estimaciones que les muestro, esa diferenciación o esa heterogeneidad en el impacto marginal ya es algo que estamos considerando. Y es trabajo en progreso, estamos todavía afinando algunas cosas y demás, pero digamos, estos números son, digamos, primeros, números iniciales. Hernán Paredes nos pregunta, ¿con qué parámetros se calculó el impacto económico? De nueva cuenta, la respuesta es justamente el número de días que te toma contener el brote del virus a nivel estatal y el grado de distanciamiento social que captura la estrategia de contención, ¿no? Entonces, son esos dos parámetros los cuales, digamos, se emplean para estimar el potencial número de empleos perdidos. Aquí vale la pena mencionar algo que sería muy interesante hacer con el modelo ya hacia adelante, es justamente que dependiendo de cómo te vaya con el virus, pues va a haber un impacto en las expectativas, ¿no? Entonces, evidentemente no es lo mismo el caso italiano en términos de cómo ha escalado, digamos, lo drástico del virus versus el caso coreano, ¿no? En términos de cómo esa progresión de la crisis pues ha impactado justamente en la percepción del contexto económico, ¿no? Pero eso requiere evidentemente un mayor nivel de sutileza, y eso es algo que estaríamos revisando, digamos, como una prioridad hacia las siguientes 4 o 5 semanas. José Gómez pregunta, el 31 de marzo el New York Times publicó una predicción, estimaron entre 100,000 y 240,000 fallecidos. ¿Qué opinas de la predicción? Recuerdo muy bien el día en que la Casa Blanca emitió esa proyección, es un número muy fuerte, sin duda, pero yo creo que
sí te da una idea de la escala que puede llegar a tener este brote sin el manejo adecuado, ¿no? Si no se le da la seriedad adecuada. Esos números que presentaron en la Casa Blanca son, digamos, estimaciones del CDC, lo cual es evidentemente una muy buena referencia para justo estimar el potencial impacto que pueda tener el virus. Y te da una idea de la escala de retraso que ha ocurrido en Estados Unidos con la respuesta al virus, ¿no? El número de contagios en Estados Unidos, el primer caso confirmado en Corea y Estados Unidos se dio al mismo tiempo, ¿no? Y tú puedes ver claramente cómo ha habido pues, un manejo completamente diferente de la crisis en ambos países. Ya a nivel personal, yo lo que te diría es, yo espero que esos números no se materialicen. Yo creo que Estados Unidos va a responder de manera muy drástica en las próximas semanas, pero llevan ya un gran retraso, ¿no? Y recuerden que esto cambia exponencialmente, entonces es muy difícil poder compensar por lo que ya ha ocurrido, ¿no? Entonces, los números probablemente sean altos, ¿no? Tristemente. Cristina Eva nos pregunta, está circulando un multiplicador por los casos reportados para estimar el total número de infectados. En el caso de México, ¿tú qué opinas sobre eso? Bueno, yo creo que de nueva cuenta aquí el mensaje es hay que ser muy críticos de lo que uno recibe de información. Hay que tratar de entender bien cuáles son las, digamos, limitaciones, las suposiciones base de esos indicadores. Mi reacción sería la siguiente, en dos partes. La primera, qué bueno que estamos empezando a tener esa conversación en términos de el número de casos que nos anuncian como confirmados todos los días, no es el número de casos reales. Hay una discrepancia entre esos dos números y sí es importante desde mi punto de vista como país conocer ese número y saber justamente qué tan relevante puede ser para la toma de decisiones. Ahora, habiendo dicho esto, pues digo, hay que revisar las suposiciones de esos números, hay que entender bien qué es lo que se está haciendo para estimarlos. Hay que ser transparente en esa estimación y en función de eso, pues es que tiene que uno tratar de entender pues qué tan verosímil es que tengas 40 veces más infectados. Ahora, yo les ponía al principio las tablas en el caso coreano y en el caso italiano, y esos son orden de escala con respecto del primer caso confirmado. Evidentemente, conforme pasa el tiempo, por justamente cómo está progresando la pandemia, pues nos volvemos mejores en términos de entender qué es lo que está pasando. Entonces, ese en orden de escala seguramente tiende a reducirse en el tiempo. Alejandro nos pregunta, ¿estos modelos los utilizan o los aplican algunos de los gobiernos o autoridades de nuestro país? Ahorita hemos tenido algunas conversaciones a nivel municipal, pero la respuesta es no. Es un análisis que estamos haciendo en la Escuela de Gobierno justamente con el objetivo de entender de mejor manera qué es lo que está pasando y en función de estos hallazgos diseminarlos y tratar de tener un debate público que sea en la medida de lo posible informado en función, digamos, de estimaciones que tratan de ser lo más objetivas y puntuales posibles. Alessandra nos pregunta, ¿cómo se mide si hay retraso de información? ¿Hay algún otro indicador que nos pueda también mostrar la diferencia entre la proyección real y la estimada? Bueno, ¿cómo se mide? Tiene que ver justamente con la estructura del modelo que les platicaba en este seminario. Recuerden que el modelo está construido, por base está construido asumiendo que va a existir una diferencia entre el número de casos confirmados y el número de casos reales. Y lo que hacemos es, en función de la información histórica, lo que hacemos es que calibramos el modelo justamente para reflejar de la mejor manera posible esa información histórica. Y una vez que esa calibración, el modelo, esa calibración te da esa estimación de parámetros, tú puedes revisarla y es así como sabemos o podemos estimar más o menos cuál es la diferencia entre una proyección real y una proyección estimada. Aquí es muy importante aclarar algo. Lo que estoy haciendo es ocupar información de casos que ya tienen varios meses de progresión, como es el italiano y el coreano. En nuestro caso en particular, es pues bastante incierto justamente qué tan grande puede ser ese retraso de información. Es algo que iremos conociendo conforme va avanzando esta pandemia en las próximas semanas. Ruth Jacobson nos pregunta si tiene alguna estimación de retraso de información de México. Bueno, es justamente lo que mencionaba hace un momento. Ahorita no lo tenemos. No es ahorita, digamos, de mi punto de vista lo esencial. Lo esencial aquí es, digamos, es parte de lo que les compartí en el seminario, es
¿Cuál estrategia de contención es más robusta en términos de la mitigación del contagio? En la estrategia de mitigación italiana o la estrategia de mitigación de Corea. Y lo mismo aplica justamente para cuál es más robusta en términos del impacto económico que puede tener la contención en las diferentes ramas económicas. Y ustedes pueden ver claramente que esto va llevando a justamente una disyuntiva, como todas las decisiones de gobierno tienen disyuntivas, ¿no? Justamente el objetivo de este análisis de las siguientes semanas es poder clarificar de manera muy precisa cuáles son esas disyuntivas, ¿no? De manera que como público, como ciudadanos, pues podamos tener esa información y pues poder discutirla, digamos, de manera más objetiva. Antonio Piñón nos pregunta, ¿qué método utilizaste para el modelo de Robust Decision Making en Monte Carlo? Antonio fue uno de mis alumnos en las clases de la Escuela de Gobierno. Un gusto tenerte aquí en el seminario. Digamos, lo que hicimos fue construir un modelo de ecuaciones diferenciales empleando, digamos, una estimación empleando el método de Rush-GQ-4 y, bueno, pues varias otras técnicas ahí relevantes como un muestreo factorial de las diferentes variables, en este caso, efectividad y retrasos de información. Y nos pregunta, ¿y qué software se utilizan para estas estimaciones? Bueno, en realidad lo que hacemos es un modelo matemático, lo programamos en este caso en R, pero pues igual lo pueden, mientras sea el mismo modelo matemático, el lenguaje de programación pues puede ser cualquier otro con que ustedes sientan más cómodos, C++, Python, cualquier otro lenguaje que ustedes quieran hacer. Evidentemente hay que escribir un poquito de código para poder hacer las estimaciones. Estamos trabajando con el doctor Fernando Gómez y el doctor Luis Serra en una publicación de consumo masivo para la siguiente semana, y una vez que lo publiquemos ahí subiremos todas las líneas de código que hicimos para hacer este análisis, para que ustedes, si están interesados, ahí lo pueden revisar, estudiar, compartir con sus colegas si les es útil. Francisco López nos dice, en Perú llevamos 23 días de distanciamiento social. Se estima que en una semana, según lo señalado por el gobierno, se levante ese distanciamiento. Sin embargo, lo que usted señala sugiere que ese distanciamiento debe ser entre 60 o 120 días. ¿Nos sugeriría reconsiderar en nuestro país, en Perú? Esa es una excelente pregunta. Primero, los números que yo les decía, 60, 60 y 120 días, son para los parámetros de calibración de la estrategia de contención para Italia, corriendo el experimento para los parámetros observables en México, ¿no? Entonces, esos 60 y 120 días, digamos, tienen nombre y apellido muy puntual, ¿no? Son para un ejercicio de contención y para un contexto geográfico en particular. Entonces, para hacerlo en Perú, lo que tendremos que hacer es justamente correr el análisis con los parámetros de Perú y te podremos dar evidentemente una respuesta muchísimo más puntual en ese sentido. Habiendo dicho eso, te puedo dar mi opinión personal. Yo creo que conforme esto vaya avanzando la siguiente semana, en el siguiente par de semanas, especialmente por lo que va a estar ocurriendo en Estados Unidos, es probable que la fecha de distanciamiento se empiece a empujar un poquito hacia adelante. Pero va a también depender mucho justamente de la estrategia de contención en Perú. Hasta donde yo sé, la estrategia de contención de Perú ha sido bastante temprana, muy integral. Entonces esperemos que esos 23 días sean suficientes, pero yo creo que en primera instancia, dado los datos que tenemos, yo creo que esto no es tan pronto, ¿no? Yo creo que va a tomar más tiempo. También vamos a empezar a tener un debate muy interesante en las siguientes semanas justamente de cómo empezar a reactivar la economía, dado que pues, es muy probable que entremos en 30, 40 días de un distanciamiento severo y después pues tengamos que empezar a hacer algo para mitigar el impacto económico. Entonces va a ser muy interesante hacer dentro de 3, 4 semanas justamente toda la innovación que se pueda obtener en términos de cómo reactivar la economía de manera remota. David Jiménez pregunta, ¿qué conjunto de estrategias recomendarías para reducir el tiempo de atraso de información? ¿Cómo podría aportar metodologías de análisis de datos para tracking o bien para conocer características masivas de movimiento de la población, tal y como están empleando en varios países como España? Esa es una excelente pregunta. Yo creo que la evidencia que tenemos hasta ahorita, que se ha generado en los últimos 3 meses, es que si tú quieres reducir el retraso de la información, tienes que estar haciendo pruebas en tu población. Esa es la forma en que Corea del Sur, y ustedes pueden ver en este ejercicio de calibración, es la forma en la que Corea del Sur es capaz de reducir esos tiempos de retraso en la información. Entonces yo te diría hacer las pruebas, y si no tienes pruebas, que es una pregunta en un momento a nivel municipal,
pues ahí yo, desde mi perspectiva, es muy importante que quienes tienen que tomar decisiones, quienes están gestionando esta crisis, pues si no pueden tener las pruebas, pues al menos tengan ese contacto con la población a través de diferentes plataformas para quien esté presentando síntomas, pero esté capturando en algún lugar. Yo creo que esta aplicación que sacaron en la Ciudad de México, yo creo que es muy innovadora en ese sentido, porque no necesariamente tienes que hacer las pruebas, pero recibes información de cómo están dándose los padecimientos de las personas que creen tener el virus. Obviamente no sustituye el hecho de hacer la prueba, pero sí te ayuda justamente a colectar esa información y saber de mayor manera en tiempo real qué es lo que está pasando, ¿no? O bien para conocer características masivas de movimiento de la población. Esa es la otra forma, ¿no? También lo que se hizo en China, justamente pues es muy invasivo, ¿no? Pero también les ayudó a ellos conocer con un nivel muy alto de precisión qué es lo que estaba pasando. No sé si ustedes sepan, pero en China justamente pues te hacían esta encuesta diaria, ponías tus síntomas y te daban un código QR y en función de tus síntomas era pues básicamente la movilidad que podrías tener. Eso es muy invasivo, pero también pues da justamente la información que tú requieres para la estrategia de contención. Les decía, por ejemplo, que este modelo ahorita no tiene tiene la parte geográfica a nivel estatal, pero considerando básicamente cada estado como si fuera una isla. Aquí lo que sería interesantísimo, y es lo que es donde estamos gravitando hacia las siguientes semanas, es justamente, dependiendo de qué lugares geográficos empiecen a presentar ciertos patrones de número de casos confirmados, tú podrías ir haciendo estrategias de contención muchísimo más puntuales, ¿no? Entonces, al final del día entre más información tengas, mayores elementos para poder definir justamente dónde contener el virus, y eso evidentemente está súper asociado con la mitigación de los costos económicos. Yelena González pregunta, para el caso específico de Quintana Roo, ¿con este modelo habría algún estimado para el término de la cuarentena? Lo pregunto por el ámbito hotelero, es muy importante y hay muchas personas afectadas. Estamos trabajando en eso, Yelena. Te decía, hasta la siguiente semana, el lunes, martes, la siguiente semana, haremos una publicación con estos análisis que les presenté hoy a nivel estatal. Ahí encontrarás ya las primeras estimaciones para Quintana Roo. Y pues coincido contigo, el sector hotelero es quizás uno de los que más fuertemente está siendo impactados y pues es muy importante ser solidarios como país para, pues una vez que termine esto, poder reactivar esos sectores a la brevedad. Cristina Eva pregunta, con este ejercicio de simulación, ¿para cuándo se estima el pico más fuerte de contagios en México? Es muy variable, como te decía, depende muchísimo de, al final, qué tan infectiva y qué tan grandes son los retrasos de información en el país, pero yo te diría, claramente ese pico parece ser que podría ser en mayo, julio, en algún momento se podría dar ese pico de contagios, pero bueno, toma estos números con cierto grado, digamos, no los tomes como predicciones, ¿no? Tómalos más como justamente un rango de posibilidades. Pablo López pregunta, ¿cada país clasifica de manera diferente los casos sospechosos y confirmados? Esto podría complicar la comparación entre países e influir en los parámetros estimados. Es muy buena pregunta. Ocupamos los datos de la Organización Mundial de la Salud y esos dos datos que reportan son nada más confirmados y muertes. Creo que el caso de sospechosos, y digo aquí habrá que verificarlo, pero creo que el caso de sospechosos nada más lo hace México. Nada más México reporta sospechosos. Entonces, de las bases de datos que ocupamos son las bases de datos oficiales de la OMS y en función de eso hicimos la estimación del modelo. Vamos con la última pregunta. Adriana García nos pregunta, ¿nos podrían mencionar de nuevo la página del COVID? Con muchísimo gusto. Déjenme ponerla aquí de nuevo en la presentación. Ay, déjenme, aquí justo me mandaban las preguntas en otro chat. Déjame organizar esto. Ahora sí ya. Va. Muy bien. ¿Ven mi pantalla? Me parece que sí. Entonces, la página de COVID, al momento más aquí la tienes, es mexicocovid19.mx. Entonces ahí es la página que está concentrando los esfuerzos de la Escuela de Gobierno para Análisis del COVID, y ahí entre esta y otras muchas cosas encontrarán ahí el monitoreo en tiempo real que están haciendo diferentes profesores de la Escuela de Gobierno.
Muy bien, pues ha sido un gusto estar con ustedes el día de hoy. No se olviden que el siguiente jueves tenemos la presentación con el doctor Héctor Villarreal sobre finanzas públicas ante el COVID-19, y también el 23 de abril tendremos justamente la presentación de la plataforma México COVID-19 con los doctores, la doctora Grisel Olivera, el doctor Roberto Ponce y el doctor Fernando Gómez. No se pierdan ese seminario, y de igual manera los invito a estar al pendiente justamente de los seminarios web que estaremos haciendo de la Sociedad para el análisis de decisiones bajo condiciones de incertidumbre profunda. Fue un gusto estar con ustedes. Mi nombre es Edmundo Molina. Nos vemos pronto.